Paz y bien, hermanos. Jesús, la pasión por el reino de Dios. Homilía para el domingo 11 del tiempo ordinario, escuchando el Evangelio de San Marcos en el ciclo B, en el capítulo 4, versículos 26 al 34. Jesús les decía: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Hermanos, los domingos que siguen a Pentecostés son fiestas importantes, la Santísima Trinidad y el Corpus Christi corrido del jueves anterior. Esto hace que los textos de los domingos de la serie correspondiente sean saltados. Hoy estamos en la lectura de San Marcos, reanudamos la lectura de San Marcos, que la iniciamos antes de la Cuaresma. Este año leeremos el Evangelio de San Marcos. Estamos en las parábolas de Jesús. Las parábolas son el corazón del Evangelio. ¿En qué sentido? No en el sentido de que nosotros quisiéramos calificar de categoría la importancia, la valía, por así decir, de las palabras de Jesús. Nuestras homilías sí pueden ser calificadas. Parece que el predicador no ha dormido hoy bien. Parece que hoy no lo ha preparado demasiado. ¿Acaso que no ha orado con los textos que está exponiendo? Las palabras de Jesús, todas, tienen un valor infinito. No podemos hacer diferencia de textos con estos baremos. Todo lo que sale de sus divinos labios tiene valor infinito. Decimos que las parábolas son el corazón del Evangelio, por lo que San Marcos cuenta al final de este párrafo, lo que él dice con su propia reflexión, concluyendo: con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos lo explicaba todo en privado. El centro de las parábolas, de todas las parábolas, es el reino de Dios. Cómo Dios viene, entra en medio de nosotros e implanta su reino, o más bien su reinado. Es decir, el centro de la predicación de Jesús, el centro de su vida, lo que explica todos sus pasos y lo que da razón de su muerte. Él ha muerto por el reino de Dios,
Y nosotros podemos hacer de su muerte la gran parábola de su vida entera. La muerte de Jesús, podemos nosotros ahora, siguiéndole el hilo a él, es la semilla que ha producido la mayor cosecha de la historia. La muerte de Jesús ha sido el grano de mostaza que ha germinado y que ha producido no un arbusto vistoso que se alza sobre las tapias del huerto, sino ese árbol que ha contemplado el profeta Ezequiel. Yo plantaré una rama tierna, dice el Señor, en la cumbre de un monte elevado, la plantaré en una montaña alta de Israel, echará brotes y dará fruto, se hará un cedro magnífico. Aves de todas las clases anidarán en él, anidarán al abrigo de sus ramas. Lo que acabo de leer, basado en la primera lectura de hoy, viene a ser como una alegoría verdadera en sí. Pero vayamos al sentido preciso de las dos parábolas de hoy. La primera parábola es la de la semilla que crece sola. Sembrador la ha echado en el campo, él vuelve a su casa, ya duerma tranquilo, vele preocupado, piense o no piense, la semilla sola allá en el campo vive, rompe, crece, lleva consigo la vida. Y donde la vida está, la vida sabe nutrirse, fructificar, expandirse. La semilla lleva la vida. ¿Quién se la ha dado? Dios, y solo Dios. ¿Por qué germinan, crecen y fructifican los trigales del campo? Porque Dios los cuida. Dios que les ha puesto la vida en sus entrañas. Es necesario que haya un hombre que transporte la semilla, que la lleve al campo, que abra el surco, que lo cierre, y es necesario que cumpla con las demás labores. Pero el milagro de la cosecha, ¿quién lo hace? Dios, y solo Dios. ¿Acaso San Pablo pensaba en esta parábola de Jesús cuando atajó las contiendas que había en Corinto? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Pablo enérgicamente, rotundamente dice, yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer, de modo que ni el que planta es nada, ni tampoco el que riega, sino Dios que hace crecer. Qué rotundo es esto y qué consolador. Jesús quiere que detengamos nuestra atención en esta obra maravillosa, que no nos cansemos de contemplar gozosamente y de dar gracias. Jesús sembró el reino, Dios su Padre, Él, el Padre Dios, se encargará de hacerlo crecer, porque el reino es una semilla fecunda, cuya vitalidad nadie podrá ni detener ni aprisionar. Jesús habla del reino en la totalidad, pero creo que no traicionaremos el pensamiento de Jesús y con humildad hacemos una aplicación a nuestro caso particular. Yo soy una semillita del reino, Dios Todopoderoso, mi Padre del cielo, está haciendo su obra en mí, aunque nadie lo sepa, ni yo mismo. Y por mi vida sencilla y sincera, Dios está haciendo germinar su reino en medio del mundo. Todo esto nos resulta infinitamente consolador, porque se trata nada menos que del triunfo de Dios en el mundo. Y vengamos ahora a la segunda parábola, a la del grano de mostaza que se hace un árbol y las aves del cielo vienen a cobijarse en sus ramas. Seguramente que Jesús
está pensando en la profecía que hemos escuchado de Ezequiel. Al presente, el reino de Dios que Jesús está trayendo, para el que ha convocado a sus discípulos, es muy poco, es muy pequeñito. No temas, rebanito mío, les dijo una vez. Las gentes que le siguen son con un entusiasmo voluble. Levantan multitudes, es cierto, pero a la hora de la verdad muchos se retiran, y en la hora de la pasión, los que estaban allí en la plaza delante del pretorio de Pilatos, dijeron, atizados por los escribas y fariseos, que querían la libertad de Barrabás, que era un asesino, y la muerte de Jesús. Que solo se quedó Jesús. El reino nacía muy pequeño y con tantas dificultades, pero Jesús, con una confianza sin límites en el Padre, sabe que ese granito de mostaza, cuidado por Dios, va a ser no un arbusto esbelto, sino un árbol que cubra la tierra. Aquí entraríamos, hermanos, en un gran tema de la sociología de hoy, las estadísticas. No podemos cerrar los ojos a las estadísticas aplastantes de los grupos religiosos en los que estamos. Pero, hermanos, para Dios no hay estadísticas. Porque Dios no las tiene. Una simple persona, yo, por ejemplo, tú, cada uno de nosotros, somos el mundo entero de su corazón. Las estadísticas nos pueden oprimir y desalentar. Entonces tenemos que acudir a lo del granito de mostaza. Un solo grano, qué pequeño es, pero qué grande se hace. Y un solo grano, añadimos, no dos, uno solo, produce ese arbusto que Jesús dice, ese árbol. Señor Jesús, que nos has hablado de modo iluminado y que nos has lanzado al mundo con una esperanza infinita. Enséñanos los cálculos de tu corazón que no van de acuerdo con nuestras estadísticas. Tú eres la esperanza del Padre y nosotros confiamos en ti.